aparece en esta imagen. ¿Qué hay en esta imagen? ¿Qué son esas líneas de colores rojos, azules, verdes, naranjas? El motor de mi charla va a ser explicaros qué viene en esa imagen. Esto es un suceso, también se llama evento, que se observó en un experimento que está en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Ese experimento se llama ATLAS, es el experimento más grande que hay en el LHC. Esto está en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, cerca de Ginebra. Ahora es un detector, es el detector más grande que hay en el LHC, es una especie de cilindro, como una cebolla con capas de detectores. Los protones entran por aquí y colisionan justo ahí en medio. Este es el mismo evento, pero con las partículas de trayectorias coloreadas. Hay muchos electrones y fotones, pero lo que nos interesa fundamentalmente son las grandes cantidades de energía que han dejado estas cuatro partículas. Como estas partículas han dejado trayectoria, deben de ser electrones. Entonces lo que tenemos en nuestro evento básicamente es un suceso en el que tras la colisión probablemente de gluón contra gluón han aparecido 4 electrones. Esto es un histograma del calorímetro electromagnético de nuestro evento del 18 de mayo. Analizando estas torrecitas, que son en 3D, aquí no se ven bien, se puede deducir la energía transversa, es decir, la energía transversa, la pseudo rapidez y el ángulo azimutal. Fijaros que estos eventos, aparte de ser un evento muy limpio, es un evento extraordinariamente bueno, porque la pseudo rapidez cercana a 0 me da un error pequeño en energía. Cuando la pseudo rapidez se acerca a 5, tengo errores en energía más grandes. Entonces es un evento bonito porque puedo reconstruir con gran precisión menos del 3% de la energía. Si una partícula hubiera generado estas 4 electrones, tendría 124,5 gigaelectronvoltios. Si una partícula genera las 2 rojas, el par rojo, tendría 44,7, y si genera el par celeste, 70,6. Esos datos son los que nos van a permitir descubrir qué es lo que ha generado esos 4 electrones. Aquí lo tenéis, el par rojo, el par azul, y tenemos 3 opciones. Una partícula blanca que ha generado los 4, una partícula que ha generado el rojo y otra partícula que ha generado el azul. Hemos estudiado la física de partículas durante los últimos 80 años de una manera que no os podéis ni imaginar. Se ha trabajado miles y miles de físicos. En el LHC trabajan de manera discontinua del orden de unos 10.000 físicos, ingenieros, científicos al año. Colaboraciones como ATLAS tienen más de 3.000 ingenieros, científicos, físicos dedicados a la colaboración. Sabemos mucho y podemos asegurar en los últimos 80 años que no hay ninguna partícula que se desintegre en 4 electrones. Si la hubiera con una masa de 124,5 gigaelectronvoltios, ya la habríamos descubierto hace unos 30 años. Si no la hemos descubierto, es que no existe. O esto es el bombazo, y tenemos que encontrar muchos eventos como este. Las otras 2 opciones son que haya habido 2 vértices que por casualidad estén muy cerca y han producido 2 partículas, una que produce el azul y otra que produce el par rojo. La otra posibilidad es que un único vértice haya generado 2 partículas que hayan producido el rojo y el azul. Con el número de colisiones que se analizó el 4 de julio de 2012, era igualmente probable cualquiera de estos 2 casos. ¿Qué puede producir un par de electrones, es decir, un par electrón-positrón? Hay muchas partículas, pero básicamente las más importantes son el fotón y la partícula Z. ¿Qué es el fotón? El fotón es lo que le dio a Albert Einstein el premio Nobel. El fotón fue descubierto por Albert Einstein en 1905. Esto es una cosa importante, la relatividad es una cosa menor comparado con el descubrimiento del fotón. El descubrimiento del fotón incluye a la relatividad y el campo electromagnético y muchas otras cosas. ¿Qué es un fotón? Bien, este láser es un láser verde, 532 nanómetros, menos de 1 milivatio, casi 1 milivatio de potencia. Cuando yo hago esto durante un segundo, emite del orden de 200.000 millones de fotones. Esto es barato, esto se compra en una tienda de 20 duros. Vosotros cuando encendéis una bombilla, emitís también millones de fotones. Fabricar fotones es muy barato porque el fotón tiene masa 0. En un laboratorio yo puedo coger este láser e ir bajando la intensidad para que emita muy pocos fotones.
para que emita, por ejemplo, 8 fotones, para que emita, por ejemplo, 2 fotones, para que emita, por ejemplo, 1 fotón, o para que no emita nada. Pero no puedo, es imposible. Mucha gente lo ha intentado, es imposible. Lo demostró Einstein y ha sido verificado infinidad de veces durante el siglo XX. Es imposible fabricar medio fotón, es imposible fabricar 3,14 fotones. ¿Y qué es un fotón? Una partícula. ¿Y qué es una partícula del campo electromagnético? Una onda, pero una onda cuántica. Ustedes usan móviles, ven televisión, escuchan la radio. Esas son ondas electromagnéticas, ondas formadas por fotones, pero por tal cantidad tan grande de fotones que parecen continuas, parecen clásicas. No vemos los fotones, pero en el laboratorio sí podemos ver los fotones uno a uno. El fotón es una vibración de un campo eléctrico y un campo magnético, acoplados. Eso significa la unificación del electromagnetismo de Maxwell. Cuando vibra el campo eléctrico, también vibra el campo magnético. Siempre. Los campos eléctricos, solo eléctricos, no existen en la naturaleza. Entonces, una onda del campo electromagnético es un número de fotones. En 1936 se descubrió el positrón y ya se sabía que el electrón es una partícula cuántica, que hay un campo, igual que el campo electromagnético, pero no se llama campo electromagnético, se llama campo electrónico. El fotón es la partícula del campo electromagnético. El electrón y el positrón son las partículas del campo electrónico. Pero estos son premios Nobel. El premio Nobel de a Pauli por el descubrimiento de que solo puede haber un electrón en un estado, porque el campo electromagnético tiene 2 componentes y vibran las 2, pero en el campo electrónico hay 4 componentes y vibran 2 de ellas, las otras 2 no. Eso es la razón por la cual no se pueden poner 2 electrones en un mismo estado. Y algo más importante, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Porque hay una partícula que se llama la partícula W, que solo interactúa, solo ve 2 de las 4 componentes del electrón. Solo ve la componente del electrón de quiralidad izquierda y solo ve la componente del positrón de quiralidad derecha. Eso es un hecho experimental, verificado muchísimas veces y que recibió el premio Nobel en 1957. No les estoy hablando de algo que descubriéramos hace 4 días. Eso los físicos lo tenemos tan asumido que muchas veces hablamos del electrón como si fuera una partícula. Es que es una partícula. Es que también es onda. Es que es una onda. Dualidad onda-partícula. El electrón y el positrón tienen carga eléctrica. ¿Qué significa la carga eléctrica? La carga eléctrica es la propiedad que tienen las partículas que se acoplan al campo electromagnético. Hay partículas que son capaces de excitar el campo electromagnético. Y hay partículas que no son capaces de hacerlo. Las partículas que son capaces de excitar el campo electromagnético son las partículas cargadas, con carga eléctrica. Entonces, 2 partículas, por ejemplo, un electrón y un positrón, pueden aniquilarse. Si las ponemos muy cerquita una de la otra, excitan el campo electromagnético y aparece un fotón. Y desaparecen estas partículas. La vibración del campo electrónico desaparece, aparece el estado de vacío. El campo electromagnético estaba en estado de vacío, aparece un fotón. Y eso lo dibujamos de esta manera. Ustedes pueden pensar en bolas de billar que chocan, pero yo y los físicos pensamos normalmente en ondas acopladas. Si van al centro Principia podrán ver un péndulo doble acoplado por una cuerda. Mueven la bola de un péndulo, lo sueltan, el otro está en reposo y el otro empieza a moverse y este se para. Después se intercambian. Exactamente lo mismo está pasando aquí, pero con campos cuánticos. Están acoplados. Un fotón con una energía muy grande, mayor que 2 veces la masa en reposo del electrón, tiene una cierta vida media, desintegrarse en un electrón y un positrón. Es decir, puede excitar el campo electrónico tanto que aparecen un electrón y un positrón que, como tienen cargas opuestas, se alejan. Las cargas opuestas se atraen, pero los electrones y positrones tienden a salir en direcciones opuestas, si no se volverían a aniquilar. ¿Por qué no vemos positrones todos los días en la calle? En los hospitales ustedes los ven, los dispositivos PET.
de tomografía por emisión de positrones utilizan positrones. En muchas industrias se utiliza el positrón. ¿Por qué no vemos positrones por la calle? Los hay en los rayos cósmicos. La Tierra está siendo constantemente bombardeada. Pero los positrones no llegan hasta aquí, porque está la atmósfera. Y los electrones de la atmósfera los aniquilan. Penetran por la atmósfera y chocan contra electrones, se aniquilan y lo que vemos es lo que llaman rayos cósmicos, diferentes tipos de cadenas electromagnéticas, de cascadas electromagnéticas. El positrón se descubrió. ¿Cómo se descubrió el positrón? Yendo a una montaña muy alta, donde hay menos atmósfera, y midiendo las partículas que caen. ¿Quién puede generar pares electrón-positrón? Es la partícula Z. Es el campo electrodébil Z. Esto es una partícula muy parecida al fotón, mucho más de lo que ustedes piensan. Pero tiene tres componentes. Su campo tiene tres campos: el eléctrico, el magnético, el Z eléctrico y el Z magnético, y un Z longitudinal. Ese Z longitudinal es el Higgs, el campo de Higgs. El problema que tiene esta partícula es que, como tiene el Z longitudinal, para producir una vibración de ese campo yo necesito mucha energía, tanta como 91 gigaelectronvoltios para hacerlo en una partícula en reposo. Con este láser yo genero 2000 millones de fotones haciendo esto por segundo. Para obtener en una colisión en el LHC 3 zetas, tendré que esperar al año 2015, cuando esté funcionando a 13 teraelectronvoltios. El LHC en una sola colisión, como mucho, produce 2. Y cuando produce zetas suele producir uno solo. Es muy difícil producir 2 zetas. Por eso se descubrió en el 83 y le dieron el premio Nobel en 1984. Y este campo es muy parecido al fotón. Tiene su campo eléctrico y su campo magnético, son iguales que los del campo electromagnético. De hecho, yo puedo acoplarlos y decir que hay un único campo que une este campo y el electromagnético. Eso le llamo la fuerza de la interacción electrodébil. El campo del fotón también tiene 3 componentes. Lo que le ocurre al campo del fotón es que su componente longitudinal, que también es el Higgs, no vibra con la partícula del fotón. El campo electromagnético tiene una tercera componente que podemos detectar en los experimentos. El corrimiento Lamb, que fue premio Nobel, la fuerza de Casimir, cantidad de efectos debidos al vacío del campo electromagnético son resultado de la existencia de esa componente que aquí no he dibujado, que también es el Higgs. Nosotros no lo sabemos, es decir, los físicos no sabemos por qué la naturaleza es como es. No sabemos por qué en la naturaleza el campo electromagnético tiene 3 componentes, pero solo vibran en las partículas 2 de ellas. Si vibraran las 3, tendría masa. Hay vibraciones del campo electromagnético en el vacío del campo está constantemente vibrando, constantemente moviéndose. Y en el vacío del campo se mueven las 3 componentes. Y aparece una cosa que los físicos llamamos fotones virtuales. Un fotón virtual no es un fotón. Un fotón virtual es una vibración de las 3 componentes del campo electromagnético. Los fotones virtuales tienen masa, se comportan como partículas con masa. Y son partículas inestables, que aparecen y desaparecen, porque tienen masa. Si fueran partículas sin masa, serían eternas, no podrían desaparecer. Entonces, eso es un hecho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, la naturaleza es así. Hay muchos físicos que llevan mucho tiempo tratando de entender por qué el campo electromagnético solo vibran estas 2 componentes y en el campo Z, que es igualito, vibran las 3. Una de las cosas que queremos descubrir con el bosón de Higgs es si nuestras ideas sobre por qué ocurre esto son verdad. Sabemos por los experimentos que la partícula Z, que tiene en reposo teórico 91 gigaelectronvoltios, a alta energía no tiene masa. Hay experimentos que demuestran de forma indirecta, todavía no se había descubierto el bosón de Higgs, que esta partícula va perdiendo masa conforme tiene mayor energía, hasta que llega un momento en que se comporta exactamente igual que el fotón. Son indistinguibles. Su componente longitudinal a muy alta energía deja de excitarse, deja de vibrar cuando vibra la partícula. Y solo vibran a esas energías tan altas
del orden de unos 250 gigaelectronvoltios, las dos componentes eléctrica y magnética. Los físicos hemos introducido la teoría del bosón de Higgs para tratar de explicar el porqué. No porque quede muy bonito, ay, qué bonito es hacer cositas con nuevas partículas. No, es que esto lo sabíamos que ocurría. Tenemos que dar una explicación. Y la explicación que le hemos dado es que hay un campo que se acopla a baja energía con el Z, que existe en el fotón, pero que no se acopla a la partícula al fotón como partícula. Pero está acoplado al campo electromagnético. A baja energía el campo electromagnético tiene componente Higgs igual que el Z. Pero esa componente Higgs del electromagnético no vibra. No sabemos por qué. Entonces nosotros metemos en la teoría unos ajustes, este ajuste, esto 0, esto a 1, y ya está, ya no vibra, ya está así. Porque la naturaleza es así, pero no sabemos por qué. La teoría de Higgs no lo explica. La teoría de Higgs, digamos, nos explica las consecuencias, pero no se explica el por qué. Retornando, ¿podrían ser estas cositas blancas fotones? Sí, podrían ser fotones. Pero los fotones no dejarían trayectoria en los detectores de trayectorias. En este caso, según el análisis que ha hecho primero una red neuronal y después unos supercomputadores, no ha ocurrido. Entonces lo que tiene que ocurrir es que haya sido una de las partículas que está en este diagrama. La JC, la Upsilon o la partícula Z son las partículas que se desintegran en una parejita de electrones. Como la energía que tienen, la masa invariante de estas partículas es 70 y 44, colocándola, vemos que esto más o menos es una partícula Z, y esto que hay aquí es una Z virtual. Durante los últimos 30 años hemos estudiado tan bien la partícula Z que sabemos reconocerla como partícula virtual. Entonces sabemos que aquí hay dos partículas Z, una Z y una Z virtual. Eso es el conocimiento de los últimos 30 años. No es una cosa trivial, pero lo podemos identificar así. Entonces, ¿qué pasó el 4 de julio? Con este evento, cuando se anunció este evento estaba oculto, no estaba publicado hasta entonces. Pues tenemos dos opciones. Dos vértices muy cerquita dieron una partícula Z virtual y otra partícula Z, o una partícula P se desintegró en dos partículas, una Z y una Z virtual. Esto es un Higgs. Esto es lo que hemos descubierto como partícula, que estamos llamando un bosón de Higgs. Esto sería un suceso de ruido. El 18 de mayo, cuando ocurrió este evento, y el 4 de julio, no sabemos cuál de las dos opciones es la correcta. Es decir, el evento que eligió Enrique puede ser un Higgs o no. Hay solo dos eventos en el mundo el 4 de julio de ese tipo. Y los físicos decidieron, tirando una moneda, que este sería el guapo, el que aparecería como evento de Higgs. Hay un 50% de probabilidades de que lo sea, 50% de que no. Esta es la figura oficial y ven que hay un evento, 1 y 1, 1 y 1. Y tenemos un fondo rojo. Aquí esperamos, esto aproximadamente es media partícula y media partícula, es decir, una partícula, un suceso, perdón, y esto es dos sucesos. Entonces, hemos visto dos imágenes como las que seleccionó Enrique. Una de ellas, casi seguro, no es un Higgs, pero no lo sabemos, puede que las dos sean Higgs, puede que las dos sean mentiras, sean ruido. Los físicos han dicho, como esperamos una que sea Higgs, y hemos encontrado dos, y esperamos que la otra no lo sea, pues una de las dos es Higgs. Y me ha quedado una imagen muy bonita, que va a ir a los libros de texto. Es una imagen que va a quedar en los libros de texto.